Padre, en esta mañana me siento agradecido por todo lo que anteriormente dije, Dios. Gracias por la bendición que tú me has dado de servir a esta iglesia, de servir a cada uno de mis hermanos, Señor. Sé, como siempre lo he reconocido, que no soy suficiente ni soy vasto, Dios, pero te tengo a ti, Jehová. Y tú sí eres el centro, tu palabra es el alimento, y tú sí eres vasto y suficiente para nuestras vidas. Por eso hoy pongo delante de ti, Señor, las palabras que vamos a decir, Dios, para que sea tu evangelio el que edifique nuestras vidas, el que edifique nuestros corazones, el que nos haga entender la importancia, Señor, de poner nuestra mirada en estos tiempos en ti, de entregar nuestras vidas a tu servicio, Dios, porque Padre Celestial, eso es, Señor, lo que tú demandas de nosotros. Y aquí estamos delante de ti, Padre, pidiéndote que bendigas este tiempo, Dios, y que tu nombre sea glorificado y exaltado, únicamente el tuyo, Dios, a través de la Escritura y a través de esta palabra. Amén y amén. Muy bien, iglesia, gracias a Dios. El día de hoy vamos a estar hablando, tanto el día de hoy como la próxima semana, vamos a estar hablando o estaremos estudiando lo concerniente al tabernáculo, ¿sí? Al tabernáculo de Moisés. Y es que días atrás, cuando yo preparaba la enseñanza de la semana pasada, algunos se los compartí, es decir, sobre Lucas capítulo 1, ¿sí se acuerda? Versículo del 5 al 13, donde que Zacarías entraba precisamente al templo de Herodes, en específico al lugar santo, a servir a Dios. Él estaba sirviendo como sacerdote y entró a ofrecer el incienso a la hora del incienso ahí en el tabernáculo. Ok, entonces el Señor, esa semana que estaba preparando eso, me inquietó y me recordó que hay personas nuevas en la iglesia, que hay personas que todavía quizás puedan no tener el conocimiento, y es muy importante que lo sepamos, porque, iglesia, el tabernáculo, y lo vamos a ver el día de hoy, es un reflejo, es un espejo, es una sombra de lo que había de venir. El tabernáculo, sí, nos habla, y cada una de las cosas con las que está compuesta nos habla de aquel que iba a venir. Todo, absolutamente todo, materiales, utensilios, materia prima, tienen un significado y están en relación a Jesucristo, aquel que había de venir. Ok, no me quiero adelantar. Bueno, pues el día de hoy, iglesia, tenemos que saber que somos privilegiados. Y quizás también aquellos que ya tenemos conocimiento en la Escritura, nos es necesario hacer o recordar y reflexionar un poco acerca precisamente de ese privilegio, de esa posibilidad que tenemos de ahora entrar directamente a la presencia de Dios, resultado del sacrificio de Jesús. Anteriormente tú no podías acceder a la presencia de Dios, que descendía precisamente en el tabernáculo. Y el pueblo de Israel, lo más que podía acercarse a él era en los atrios del tabernáculo. Como te digo, vamos a ir viendo eso. Hoy tú y yo tenemos un privilegio, que podemos acercarnos a través de Jesucristo a nuestro Padre Celestial. Y es por eso que cuando tú aceptas a Cristo, ese libre acceso se da en tu vida, y tú puedes ahora, a través de una oración, ir directamente a la presencia de Dios. Amén. Yo no sé si esto te sea importante. Para mí es glorioso saber que ahora puedo ir simplemente en humildad delante de mi Padre Celestial ante cualquier situación para agradecerle y decir: Señor, yo puedo ir directamente a través de Jesús, que es el camino y la verdad y de la vida. Amén. Y es el único camino, dice la Escritura, para llegar al Padre. Amén. Así que siéntete bendecido por eso. Entonces recordemos que antes de que Jesucristo se encarnara y muriera, diera su vida por nosotros en la cruz del Calvario, la presencia de Dios descendía precisamente en un lugar llamado tabernáculo. Y ese tabernáculo era un espacio delimitado que se dividía principalmente en dos áreas o en dos cámaras, así le llaman, ¿verdad? Una de ellas era el lugar santísimo y la otra era el lugar santo, además de los atrios o patio que estaba fuera de este lugar, de estas dos cámaras. Debiéramos decir, incluso lo correcto es decir, no lugar santísimo, lugar santo y atrios, ¿sí? Lo decimos así porque dices tú, le das más importancia al lugar santísimo, pero lo correcto, iglesia, es que cuando mencionemos esto hablemos de los atrios, del lugar santo, y ahorita te voy a decir por qué, y del lugar santísimo, porque solo existía una entrada.
Y cuando tú miras el tabernáculo o cualquier habitación, tu posición siempre debe de ser o debe de indicar de qué lado están las cosas. Si yo te digo que tal utensilio estaba del lado derecho en el lugar santo, tú no lo vas a saber, pudieras decir de dónde hacia dónde. Siempre que entres a una habitación, tú tienes que ver de frente a la puerta para poder decir mi lado derecho es este, siempre a la puerta, ¿ok? Esa es una indicación. Pero bueno, hoy vamos a ver, escúchame bien, bueno, antes de decirte esto, el tabernáculo precisamente era una carpa, era como una tienda de campaña, que era desmontable y era trasladable. Entonces el pueblo de Israel, cuando se tenía que mover, lo que hacía era que trasladaban, desarmaban todo, ¿sí? Y trasladaban el tabernáculo y lo llevaban a donde se fueran a poner, o donde se fueran a poner las tribus. Alrededor del tabernáculo se ponían las 12 tribus de Israel. Y ¿sabes algo? Esto me recordó algo glorioso. Y no sé si por ahí vino cuando yo iba caminando aquel día que me dijo el Señor la frase que tanto te digo, donde Jesús es el centro y su palabra el alimento. Y cuando veo el tabernáculo y veo las 12 tribus de Israel alrededor perfectamente acomodadas del tabernáculo, yo entendí que era lo que el Señor me estaba diciendo, porque Jesucristo es el centro. Aún en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, la presencia de Dios, donde descendía el Señor, estaba en el centro del pueblo. Y es quizás por eso que el Señor puso esto en mi corazón. No lo había visto así, sino que cuando recordaba acerca de esto dije, Señor, es tu perfecta voluntad haciéndolo. Esta frase no es una simple frase, es la verdad y tenemos que vivirla. Él, Jesucristo, es el centro. Bueno, iglesia, después de los tabernáculos se levantaron los templos, que eran lugares físicos ya, lugares fijos y que estaban construidos con una estructura ya más sólida, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, pero como les digo, al paso del tiempo. Hoy vamos a ver la primera de dos partes, iglesia, de nuestro estudio bíblico, donde vamos a hablar, escucha bien lo que te voy a decir, de algunas generalidades del tabernáculo. Y te aclaro esto porque mira, no nos tardaría ni un mes ni dos para ver literalmente las particularidades del tabernáculo. Hoy y la próxima semana vamos a ver las generalidades para que podamos comprender un poco cómo es que estaba esto estructurado. Y seguramente, sin temor a equivocarme, más adelante iremos estudiando parte por parte, porque como te decía, cada material, como era el oro, la plata, el bronce, como eran las telas que se usaban, como eran los colores, ¿sí? Todo tenía un significado y todo apuntaba a nuestro Salvador, a Jesucristo. Eso era lo que era el tabernáculo. Entonces, hoy vamos a empezar la primera parte de las generalidades. Y para algunos va a ser esto algo nuevo, y eso es bueno. Y para otros que ya no somos tan nuevos, pues va a ser un recordatorio, escúchame bien, de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, iglesia. Entonces quiero comenzar haciéndole una pregunta a la congregación, porque esto nos va a permitir bajarnos un poquito los que ya tenemos más tiempo a nivel de humildad y darnos cuenta que no lo sabemos todo. Y mira que si yo me agarro preguntándole a cada uno, a uno de los que tienen más tiempo, quizás muchas preguntas no me las van a poder responder. Pero no estamos aquí para exhibirnos, estamos aquí para darnos cuenta ante Dios que nos falta, que tenemos que estudiar, que tenemos que comprometernos. Entonces, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Alguien pudiera decirme la composición del tabernáculo? Ya se las dije. Mire, no me lo diga, nada más levante la mano. Si la mayoría me pudiera decir, la composición del tabernáculo está así, levántela sin temor, no le voy a preguntar. Nada más para decir, ahí están dos hermanos. Bueno, mire, si están dos, yo sé que hay más que me pueden decir cómo estaba compuesto el tabernáculo, ¿sí? Pero bueno, esa es una pregunta. Imagínate que brinco a esta. ¿Alguien pudiera decirme dónde encuentro esto en la Biblia? Porque no solamente está en un lugar. Y entonces ahí ya nos empezamos a complicar la existencia, porque nos damos cuenta que nos falta regresar de cierta manera a las sendas antiguas y recordar la palabra. ¿Alguien pudiera mencionarme los utensilios y el mobiliario que se encontraban en este lugar, en el tabernáculo? Y luego alguien me va a decir, bueno, pues yo sí te puedo mencionar tal y tal. ¿Todos? Bueno, qué bueno. Pero mira, déjate la complico más. ¿Alguien pudiera decirme lo que estaba en los atrios? ¿O alguno pudiera decirme lo que contenía el arca? Y no me vaya a decir que los animales, porque no es esta arca a la que se refiere la palabra. Pero puede ser. Para alguien que es nuevo, pudiéramos tener esa confusión. Porque la palabra de los arcas, hay una arca que fue donde subió Noé y cumplió la voluntad de Dios. Y hay también el arca del pacto. Amén. Entonces, pregunta número
no sé qué va, pero mire, esta sí, a ver, ¿alguien pudiera decirme quién dirigió la construcción? Ah, porque el Señor tenía también diseñadores. Había también diseñadores. ¿Quién dirigía? Ingenieros para la construcción. ¿Quiénes fueron los artesanos que confeccionaron las cosas? ¿Lo sabe usted? ¿Hay alguien de aquí? Ahora sí le pregunto a la iglesia, que me puede decir un solo nombre de alguien aquí. Primero, si lo había. Yo creo que ninguno. ¿Sí? ¿Quién? No. Fíjese, es lo que le digo. Bueno, yo tampoco me lo sé. O sea, no se preocupe por eso. Pero bueno, sé dónde lo puedo encontrar. Y quiero decirle que es cuando nos damos cuenta precisamente de que tenemos que bajarnos a grado de humildad. Pues la palabra nos dice quiénes fueron. Y entonces esto me llena de alegría y de gozo porque nos damos cuenta que no lo sabemos todo. Tanto nuevos como antiguos estamos aquí para aprender. Pregunta fácil: ¿dónde se encontraba el altar del incienso donde Zacarías precisamente recibió la visita del ángel cuando estaba en su servicio de sacerdocio al Señor? Que entró por suerte, ¿lo recuerda? ¿Dónde estaba ese? En el lugar santo. Entonces, a través de preguntas como esta, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que es necesario recordar y volver a estudiar temas como este. Porque el objetivo de estudiar y aprender la palabra, hermanos, de Dios no debe de ser solamente tener un cúmulo de conocimientos y de sabiduría, sino poner por obra cada una de las enseñanzas del Señor. Y uno dice, ¿cómo ponemos por obra el tabernáculo? Bueno, hermano, déjame decirte que en esta ocasión es en beneficio y en defensa de nuestra fe que tenemos que conocer estos rudimentos de la doctrina en Cristo Jesús. Es en beneficio de nuestra defensa, algo que se conoce como apologética, que es la defensa de la fe. Nosotros tenemos que tener un fundamento sólido para poder defender nuestra fe. Iglesia, estamos viviendo tiempos complicados, esa es la verdad. Estamos viviendo tiempos donde un día vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que defender nuestra fe ante tantas corrientes que se están dando. Hoy en la mañana, extrañamente, cuando abrí el YouTube ahí estaba viendo, vi que estaba ahí un pastor que comúnmente confronta las doctrinas que no están dentro de la voluntad de Dios, por decirlo así, y resulta que hay una mujer que se hace llamar Dios literalmente. Así es, mujer, que es una mujer pastora, tiene una congregación y ella dice que es Dios, y lo escuché de sus labios, y eso le enseña a la congregación, y tiene alrededor de 2000 personas en la congregación creyéndose estas barbaridades. Un día tú y yo vamos a necesitar los fundamentos de nuestra doctrina y no estamos lejos. Hoy en los libros de texto que van a entrar a México, ¿sí? En los libros de texto, los alumnos, no sé si en este o en el que viene, hermano, ya viene una serie de barbaridades acerca de los géneros que no sabe lo que nos vamos a tener que enfrentar. Imagínense esto, se lo dije una vez, un día llegando aquí niños con falda. Imagínense, estamos viviendo tiempos difíciles. Un día usted y yo vamos a tener que defender nuestra fe. Amén, iglesia. Y para ello necesitamos tener un fundamento sólido. La Biblia, y en la Biblia encontramos que se habla acerca de tabernáculos, ¿sí o no? Se habla acerca del tabernáculo de Moisés, acerca del tabernáculo de, ¿quién más? De David. Y posterior a esto se habla acerca de los templos, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes, ¿sí? Entonces va cambiando. Entonces tanto el tabernáculo como el templo tenían una finalidad, y era la finalidad de ser un lugar sagrado, donde la presencia de Dios habitara, donde la presencia de Dios se manifestara para estar con su pueblo. El Señor siempre ha querido estar en medio de su pueblo. Desde antes hasta el día de hoy, el Señor sigue queriendo habitar en nosotros, iglesia. Entonces nosotros somos los que debemos de permitir eso, abriendo nuestro corazón, poniendo nuestra mirada en las cosas de Dios. Pues este tabernáculo, iglesia, servía para que la presencia de Dios descendiera en ese lugar. Y no solo eso, para que Él habitara ahí. Y no solo eso, sino para que el pueblo de Israel tuviera un lugar, vamos a decirlo, como donde reunirse para adorar a Dios. Amén. La diferencia entre el templo y el tabernáculo, iglesia, era una muy sencilla. Que el tabernáculo se podía desmontar y trasladar. El templo ya no, era una estructura fija. Pero los tabernáculos los podían trasladar. Pues Dios le dio una orden a Moisés. Ahora sí vamos a entrar con Moisés, hermanas, ¿sí? Que construyera uno de estos.
es decir, un tabernáculo, con un propósito, con el propósito de que el pueblo de Israel pudiera contar con su presencia. Dios es tan bueno que a través de hablarle a Moisés le dijo: necesito que me levantes, porque yo quiero habitar en medio de la presencia de mi pueblo. Yo quiero estar ahí. Qué hermoso, iglesia. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida. Dios quiere habitar en tu vida y en tu corazón. El problema es que nosotros muchas veces cerramos esa puerta a las cosas de Dios, y cuando tú la abres, Él puede pasar y tú te puedes sentar a la mesa con tu Dios y experimentar cosas maravillosas como las que muchos hemos experimentado. Yo soy testigo de eso. Dios podía estar ahí. Le dice a Moisés: levanta este tabernáculo para que mi pueblo no solamente pueda tener mi presencia con ellos, sino que también ustedes puedan adorarlo. Y yo te voy a invitar a que abras tu Biblia. Vamos a entrar en la Biblia. Éxodo 25:1. Yo te voy a decir algo. Vamos a ver mucha Biblia el día de hoy, la próxima semana. Y te digo algo, es lo mejor. Nuestras predicaciones deben estar llenas de Biblia. No deben de estar llenas de ideas de los pastores. Deben estar llenas de Biblia. Porque eso es lo que venimos a hacer, aprender lo que Dios dice. Y dice Éxodo 25:1. Ya lo tiene ahí, lo tenemos en la pantalla. Vamos a darle chance ya a las personas, a los técnicos. Ahí está ya, Éxodo 25:1. Y dice ahí, sígueme por favor, está al principio allá en el Antiguo Testamento para que tú lo busques. Y dice: Jehová habló a Moisés. ¿Quién habló? Jehová. ¿A quién le habló? A Moisés, diciendo lo siguiente, versículo 8: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ahí vemos lo que te estoy diciendo. No es algo que me inventé. El Señor le estaba diciendo a Moisés: hazme un tabernáculo, un santuario, y yo habitaré. Para eso lo quiero, dice, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Gloria a Dios. De la misma manera, iglesia, que Dios le dio una orden a Noé de que construyera ¿qué? Un arca. Y le dio medidas, iglesia, y le dio materiales. Gloria a Dios por eso. Le dio las instrucciones de cómo tenía que hacer. De esa misma manera, Dios le habló a Moisés y le dio una orden. Y esa orden fue: construye un tabernáculo. Y yo te pregunto y quiero que me respondas: ¿y sabes qué es lo que hicieron tanto Noé y Moisés? ¿Qué hicieron? Obedecieron. El que tenga oídos oiga. Los dos obedecieron. A Noé lo creían loco. Oye, que tu cunarca es de tamaño con madre. Lo creían loco. Imagínate esto, los dos obedecieron. Y Dios les dio el diseño. Y Dios les dio los materiales. Y Dios les dio las medidas, los utensilios que deberían de haber en ese lugar. Y además el material con el que tendrían que levantar y hacer cada una de las cosas con el que sería levantado el tabernáculo. Hermanos, escúchame bien, aquí hay una enseñanza tremenda. Y esa enseñanza es que Dios a nosotros nos ha dejado un libro llamado Biblia, que ahorita voy a vender esta Biblia, que no sé a quién se le quedó el jueves, pero aquí la tengo. Dios nos ha dado un manual con todas las instrucciones, al igual que se lo dio a Noé, al igual que se lo dio a Moisés. Nos ha dejado un manual para nuestra vida, para que construyamos no un tabernáculo, no un templo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nos ha dejado un manual de vida para que construyamos nuestra vida alrededor de la divina presencia de nuestro Salvador. Amén. Tremendo. Hermanos, que no sabemos cómo movernos, cómo comportarnos, qué hacer, cómo actuar. Aquí tienes su manual. Dios, al igual que Moisés, nos dejó la instrucción de cómo quería que fuera nuestra vida, de cómo quería que camináramos, que hiciéramos, que estaba bien, que estaba mal. Tú y yo tenemos eso, no hay excusa. ¿Cuántas veces no abrimos un aparato electrodoméstico o ni leemos el instructivo? Y sabes que muchas veces, y eso está pasando hoy en día en la iglesia, no leemos el instructivo que Dios nos dejó. Y quieres que tu vida vaya bien, está bien, va a ir tu vida muy bien aquí, pero el día que tengas que partir a la presencia de Dios, ahí te veo. Por eso te digo, el cristiano es el que cree. El cristiano es el que sigue y es discípulo de Jesús. Si tú estás aquí sentado nada más porque pues, está bonito, está chido, es como un club social, estás mal. Si estás aquí tienes que creer. Porque las cosas de Dios se encierran con el Espíritu. Amén. Qué tremendo.
¿Qué hicieron estos hombres? Dios nos dejó ese manual y tenemos que obedecer. Hoy, iglesia, tenemos que construir nosotros nuestra vida sobre un cimiento y un fundamento sólido, que es la palabra de Dios. Amén. Y esa yo creo que todos la tenemos y la conocemos. La orden que Dios le dio a Moisés, escucha bien, fue que le dijera, tengan oídos varones, fue que le dijera a todo varón israelita, escucha, esto lo compartí ayer un poco ahí con los hermanos en el tiempo que tuvimos de convivencia, a todo varón israelita que preparara una ofrenda con las siguientes dos condiciones. Escúchame bien, iglesia, esto te va a encantar, escúchame bien, te va a encantar, pero es un arma de dos filos. Fíjate bien, les dijo: reúne una ofrenda de todo varón israelita con dos condiciones, y esa fue que fuera una ofrenda, número uno, voluntaria. Ay, Señor, gracias a Dios, somos libres, hermanos, somos libres, ¿sí? Voluntaria, y dice, y de corazón. ¿Escuchaste bien lo que dije? ¿Sí o no? Esta indicación de Dios, ¿te recuerda algo? A mí me recuerda algo. ¿Cómo debería de ser pues esta ofrenda que Moisés le iba a pedir a los israelitas, a cada varón? Voluntaria y de corazón. Y sabes algo, esto me trasladó inmediatamente, y nuevamente te lo vuelvo a decir, a esto que te he venido diciendo, me trasladó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, lo que me habla de una sombra que había de venir, lo que me habla de un ejemplo que nos dejó el Señor, y me trasladó a segunda carta a los Corintios 9:7, no lo busques, que dice: cada uno dé como que, como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No es obra de la casualidad la forma en la que Dios pidió que le diéramos, de una forma voluntaria y de corazón. Y es importante recalcar esto, hermanos, lo que Dios le pidió a los israelitas, porque es lo mismo que Dios nos está pidiendo el día de hoy. Si me vas a dar, dame de forma voluntaria. Si me vas a dar algo, dame de corazón. Y esto quiere decir, hermano, que todo lo que demos, que todo lo que tú ofrendas, que todo lo que tú des, sea de forma voluntaria y de corazón. ¿Y sabes lo que significa, hermanos? Que Dios le da un gran valor y le da una gran importancia a nuestra gratitud. Imagínate esto, el Señor confiando en decirnos: mira, yo no te pido nada, tú dame como tu corazón me diga, dame conforme a tu voluntad. Dios le da un valor más grande a todo lo que tú puedas imaginar que a la gratitud de los hombres, hermano. A nuestra gratitud, a nuestra generosidad, porque eso habla realmente dónde está puesto tu tesoro y tu corazón. Dios no se equivoca, no te enojes conmigo, lo que te estoy diciendo es palabra de Dios. Porque sabe que un verdadero hijo, iglesia, no hace las cosas ni por obligación, ni por imposición, ni por manipulación del pastor. Las hace por obediencia y por amor a Dios. Así que si tú vas a darle algo a Dios el día de hoy, dáselo de corazón y voluntariamente. Y no te estés preguntando más cosas. ¿Cuánto nos falta aprender de esto? Porque lo que más nos duele está aquí en nuestro bolsillo, y de lo que más menos hablo yo es de eso. Al contrario, te he liberado de otras cosas para que te sientas libre. Porque todo lo que demos cada uno de nosotros lo tenemos que dar por voluntad. El jueves veíamos con los balones la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios es que Él todo lo conoce. Y sabes, yo les decía, yo no sé a qué tenerle más temor de Dios, de sus cualidades, de su naturaleza. No sé si a la omnisciencia de Dios. El saber que Él conoce mi corazón, el saber que Él conoce mi mente, que no lo puedo engañar, y automáticamente me lleva y me relaciona al temor a Jehová. Y si hay algo por lo que tú tienes que tenerle temor a Dios, es porque Él lo sabe todo. Tú no puedes esconder tu pecado, tú no puedes esconder tu ingratitud a Dios, no puedes hacerlo. Si hay algo que me da temor, es saber que Dios lo sabe todo, que Dios conoce todo de mí. Qué tremendo, iglesia, pero esa es la verdad. Cada cosa que Jehová le pidió a Moisés para edificar el tabernáculo representaba una figura, representaba una sombra de lo que ha de venir. Y mira, si yo creo que si ahorita nos pusiéramos a ver, si sabes que el tabernáculo estaba hecho de oro, las cosas que habían eran de oro puro. ¿Sabes que utilizaron la plata, el bronce, telas costosas, estaban hechas artesanalmente? ¿Sabes cuánto valdría ahorita el tabernáculo? O sea, ni idea tengo yo tampoco, pero valdría un dineral, un verdadero dineral. Imagínate las ofrendas que daban los israelitas. ¿Sabes qué hicieron las mujeres con los espejos? Bueno, me estoy adelantando. Fueron una ofrenda para Dios, porque los espejos que las mujeres utilizaban para ver su rostro, ¿sí?
estaba diciendo que te estás viendo tú, no, bueno, Dios las utilizó de otra manera, vamos a aprender de eso también. También fueron ganados ahí. Pero qué tremendo, iglesia, qué tremendo es saber que esto era sombra de lo que había de venir. Mira la pantalla y vamos a ir al archivo. Hebreos 8 del 4 al 5, nueva traducción viviente. Mira lo que dice ahí, síguelo por favor ahí con la vista, ahí está. Dice, si estuviera aquí en la tierra, dice, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que prestan las ofrendas que dice aquí que exige la ley. O sea, ya no tiene caso, ya hay quien haga esa función, eso es lo que está diciendo. Ellos sirven, pero escucha esto, dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, que es solo una sombra del verdadero que está en el cielo. Esto que estaba en la tierra era una sombra del verdadero tabernáculo, por así decirlo, que está en el cielo, de lo que había de venir. Pero mira esto a continuación, dice, pues cuando Moisés, dice, estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente, pon atención, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. ¿Por qué crees? Porque esto iba a ser precisamente un ejemplo y tenía que ser lo más parecido a lo que iba a venir. Por eso le dijo, hazlo todo con las indicaciones que yo te di. Y aquel que iba a venir era nuestro Salvador, era Jesucristo. Todas las cosas en el tabernáculo estaban dispuestas y tenían relación con Jesucristo. Esa es la verdad, iglesia. Dios, con el Hijo de Dios, que había de venir, que habría de encarnarse y finalmente morir por nosotros. Por eso es importante recordar eso. Por eso es importante estudiar acerca del tabernáculo. Como te lo mencioné al principio, el propósito de esto era que la presencia de Dios pudiera descender, que Dios tuviera un lugar donde poder habitar en medio de su pueblo y el pueblo pudiera adorar. Pero también, así como el tabernáculo tenía esa función, tenía otra función más también. Y era conocido como un tabernáculo de reunión. Por eso también lo señala así la Escritura, el tabernáculo de reunión. Era un lugar como este para reunir alrededor, donde el pueblo de Israel se pudiera reunir. Y ahí encontramos que era un lugar donde Moisés, escucha bien, hablaba y recibía la instrucción de Dios para guiar a su pueblo. Este era el único lugar donde él tenía que entrar y era el único que podía entrar a este lugar. Descendía la presencia de Dios y le daba la indicación. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel hiciera, se moviera, todas las indicaciones según el mensaje de parte de Dios. Vamos a abrir nuestra escritura, Éxodo 25-22. Mira lo que dice ahí. Vamos a ver dos textos, Éxodo 25-22 y número 7-89. Y vamos al primero de ellos. Éxodo 25-22, ya lo tenemos aquí, y dice, y de ahí me declararé a ti. Dice, y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Hoy no nos toca estudiar esto, pero lo vamos a ver. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Lo que quiero señalar en esta ocasión de este texto es nada más eso. Dice que ahí hablaré contigo. Es Dios diciéndole a Moisés, ahí hablaré contigo. Y luego vemos número 789, búscalo por favor ahí también. Número 789. Hermanos, es importante que lo que digamos los pastores y estemos enfrente aquí predicando la palabra tenga un sustento bíblico. Por eso es importante ver Biblia, comer Biblia. Número 789. Y dice, ¿ya lo tenemos? No. Número 789. Amén. Y dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo, y mire lo que dice ahí, ¿de dónde? ¿De qué? De reunión. Por eso se le conocía también así. Para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Cuando Dios tenía que decirle algo a su pueblo, su presencia descendía sobre este lugar, dice, sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Bueno, en palabras sencillas y más fáciles, era la tapa del arca del pacto. Estaba sobre el arca, que era un cajón, que le digo, no me quiero adelantar, y el arca se encontraba en un lugar en específico dentro del tabernáculo, que era el lugar santísimo, que era el lugar donde descendía la presencia de Dios, y solo podía entrar en ese lugar, en este caso Moisés, el sumo sacerdote.
Y era necesario, escucha, esto me encantó, era necesario que al salir de la presencia de Dios, cuando Moisés salía de estar escuchando el mensaje de Dios, ¿sabes lo que pasaba? Su rostro tenía que ser tapado con un velo, porque dice la escritura que resplandecía. Mira Éxodo 34, vamos a ver textos y más textos. Éxodo 34, rara vez te digo tantos, pero esta vez sí es necesario. Éxodos 34 al 35. Son 2:34. Capítulo 34, versículo del 34 al 35. Éxodo 34 al 35. Muy bien. Dice lo siguiente. Y cuando venía Moisés, escuchen, de delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, dice, hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Aquí estamos viendo la instrucción de lo que les estoy comentando. Dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía, dice Moisés, a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Mis amados hermanos, es fácil identificar cuando alguien de nosotros, y me refiero a los que estamos aquí en la iglesia, realmente se ha acercado, realmente ha estado en la presencia de Dios, porque sabes cómo es su rostro es diferente. Yo no sé si a ti te pasó cuando tú conociste al Señor, tu rostro cambió. Porque hubo una luz quizás en medio de una dificultad la cual tú estabas pasando o viviendo. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú tienes a Dios habitando en tu vida, como está en el tabernáculo, cuando tú haces eso, tanto tu actuar, tu pensar, tu hablar, tu mover, tu vivir, realmente se convierten en algo resplandeciente. En medio, escúchame bien, de un mundo caído, en medio de un mundo en oscuridad, porque eso es lo que estamos viviendo. Y aquel que diga que no, bueno, pues igual es amigo del mundo. Pero sabes una cosa, eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en medio de un mundo caído. Porque su rostro, su actuar, su pensar, me refiero a esa persona que sabes que está cerca de Dios, es diferente, iglesia. Resplandece en medio de tanta obscenidad, de tanta descomposición y de tanta oscuridad. Y yo no sé si tú recuerdes, pero en los evangelios nos habla de algo que debemos de ser nosotros. ¿Y qué debemos de ser nosotros? Aparte de la sal de la tierra, tenemos que ser ¿qué? Luz. Dice que tenemos que ser luz. Moisés salía su rostro literalmente resplandeciendo, o sea, brillando. No lo sé, me imagino algo que no se podía ver con los ojos. Una luz resplandeciente. Bueno, iglesia, nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados precisamente a ser esas lámparas en medio de una generación, dice la escritura, maligna y perversa. Tenemos que ser lámparas encendidas. Y tu comportamiento y tu vida habla de que Dios está realmente viviendo en ti y habitando en ti. Entonces, ¿qué le pasaba a Moisés? Cuando entraba con el Señor, su rostro resplandecía. Bueno, la misma palabra habla de que el mundo está esperando que sus hijos, hermanos, resplandezcan. Se manifiesten, dice, la manifestación de los hijos de Dios. Y es algo que nos está faltando. Tenemos que empezar a vivir conforme a la enseñanza y conforme al evangelio, iglesia. Hoy ya no existe un tabernáculo. No lo existe. Hoy ya no existe un velo que dice la escritura que nos separaba. Hoy ya no necesitamos de ningún intermediario, es decir, de Moisés, para que entre al tabernáculo, Dios le diga y nosotros tengamos que escuchar. Hoy tú y yo estamos bajo la gracia, y se llama así, hermanos, porque es un regalo inmerecido que tenemos, el poder acercarnos a nuestro Señor en oración y poder a Él exponerle nuestras necesidades. Tenemos libre acceso a la presencia de nuestro Dios. ¿Qué falta? Que tú te decidas a creerlo y que tú te decidas a tener una vida de oración. ¿O qué no dice la palabra? Clama el justo y Dios oye. ¿O qué no dice la escritura que al que le cree todo lo es posible? Hermano, nos falta vivir. Nos falta practicar. Nos falta, como decía Santiago, que también vimos, ser hacedores, no solamente vividores. ¿Saben lo que hicieron los que fueron el día de ayer? Fueron hacedores. El Señor puso en ustedes el querer y el hacer por su perfecta voluntad. No lo hicieron porque ustedes tenían ganas, no. Así lo hicieron porque Dios así lo dispuso en sus corazones. Gracias a Dios.
Cada cosa que hacemos a partir de que conocemos a Cristo es un querer y un hacer. Claro, todas las cosas buenas que hacemos. Cuando la carne se quiere revelar a las cosas de Dios es cuando nosotros caemos en pecado y comprometemos nuestro evangelio y hablamos mal y damos mal testimonio del Dios que tenemos. Por eso tenemos que vivir como hijos de Dios. Amén, iglesia. Ahora nosotros tenemos ese privilegio. Somos el templo del Espíritu Santo. Si tú quieres llamarlo, somos el tabernáculo donde habita la presencia de Dios. Por eso, hermanos, es importante recordar lo que te estoy recordando. Y esto debe llevarnos a valorar precisamente. Debe de llevarnos a saber que tenemos que estar equipados y preparados. ¿Para qué? Para la justificación. Y te lo decía al principio, y defensa de nuestra fe. Porque los tiempos, iglesia, aunque tú no lo quieras aceptar así, son malos y ya están aquí. Y en algún momento te decía yo, vamos a necesitar verdaderamente defender nuestra fe. Una vez puse un ejemplo bastante fuerte en otro lugar y les decía, imagínate tú que llega aquí un comando armado con una pistola en la mano y a todos nos apuntan y nos dicen, niega a Cristo o te mato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Oh, Señor, yo quiero más mi vida que lo tuyo. Mejor yo digo que no, yo no amo a Cristo, yo no creo en el Señor. Muchos van a negar al Señor. Tú tienes que estar preparado. Porque estas cosas, iglesia, las vamos a tener que vivir. Vamos para allá a un mundo de descomposición. Hoy ya no basta con que los demás dicen que nosotros somos los que estamos haciendo la separación. Que nosotros somos los que estamos fuera de la voluntad de Dios porque estamos haciendo acepción de personas simplemente porque no aceptamos un diseño fuera y diferente al que diseñó Dios en nuestra vida para el hombre. Así es. Todas las cosas en algún momento se van a voltear para los hijos de Dios. Pero eso también será el llamado de que Dios está cerca. ¿Cómo vamos a estar nosotros? ¿Vamos a estar listos para decirle, Señor, yo me mantengo en tu fe? Tú habitas en mí. Ahora yo soy el templo del Espíritu Santo. Tú me fortaleces. Ya no queda más tiempo, iglesia, para especular con las cosas de Dios. ¿Sabes lo fuerte que habla la Escritura acerca de aquellos que están en tibieza? Mira, no te lo quiero decir porque hasta me da cosa decirlo. Un día voy a predicar de esto, yo creo que es necesario. Pero la realidad de las cosas es que Dios, si hay algo que a Dios le desagrada, son las personas que están en tibieza. Dice la palabra, por mi boca los vomitaré. Ya no hay tiempo. A lo mejor es fuerte esta palabra, a lo mejor para algunos es difícil de entender, pero mira, yo prefiero predicarte la verdad que decir que salgas tú aquí con una plática motivacional como en muchos lugares y jajaja, y el día que tengas que ir delante de la presencia de Dios, tú no puedas salir aprobado. Bueno, yo no estoy dispuesto a apostar así mi fe. Yo no estoy dispuesto a apostar así mi salvación. Yo te tengo que predicar la verdad. Ya no hay tiempo, iglesia, o somos de Cristo o no somos de Cristo. Esa es la verdad. Conocer precisamente la enseñanza, los rudimentos de la doctrina en Cristo, de la palabra, nos va a ayudar a mantenernos firmes en nuestra fe en estos momentos, cuando lleguen los tiempos difíciles. Amén. Muy bien, iglesia, vamos a entrar en una parte un poco práctica por el día de hoy y vamos a poner del archivo, por favor, ahí en la computadora, prepárense la primera de las diapositivas. Yo espero que se vea bien, se alcance a ver más o menos, porque esta y la próxima vamos a ver una serie de diapositivas para ver y físicamente tenía ganas de hacer esto para que pudiéramos darnos la idea de cómo estaba lo que te estoy hablando. Entonces, lo primero que vamos a ver, o lo único que vamos a ver ya para terminar la enseñanza del día de hoy, vamos a ver la composición del tabernáculo y vamos a ver la composición del lugar santo. La próxima semana estaremos hablando acerca del lugar santísimo y estaremos hablando acerca del tabernáculo, y son alrededor de otras 10 diapositivas. Hoy nada más vamos a ver 2. Pero quiero yo que tú veas, recuerda, son generalidades, son lo que por lo general tenemos que tener de conocimiento. Ya meterte entre que si el tenedor, entre que si todo lo que había, ya vamos a irlo viendo parte por parte. Pero bueno, mira, en el lugar, en esta primera diapositiva vemos ahí cómo está la composición del tabernáculo. Y decíamos que había, ¿qué? 2 cámaras, ¿verdad? Esta cámara que es el lugar santo, que está aquí, y esta es la segunda cámara que es el lugar santísimo. ¿Ok? Esas son las 2 cámaras. Y aparte de esto existía lo que era el atrio, que es todo esto que está aquí afuera. Esto que está aquí era una, por decirlo de alguna forma, barda perimetral.
Por eso yo a veces les digo, hay algunos estudiosos de la Escritura que dicen que el tabernáculo se componía nada más de estas dos partes. Ciertamente la Escritura menciona estas dos cámaras, ¿verdad? Pero bueno, yo considero también parte, para mí todo esto era, porque aquí se reunía el pueblo de Israel, ¿verdad? Y estaba delimitado también el tabernáculo, amén. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. En este lugar santo estaba separado precisamente del lugar santísimo. Estaba separado por una cortina. Aquí estaba esa cortina. Aquí donde ven esos dos puntitos, ¿sí? Ahí disculpen mi pulso, tengo un momento, ahí van rápido, ¿sí? El lugar santo estaba separado del lugar santísimo por una cortina, que era lo que se usaba como, por decirlo, o un velo, pues, era el velo, ¿sí? Era lo que se usaba como puerta en aquel entonces. Y también el lugar santo estaba separado aquí por una cortina de este lugar que era el atrio. Aún el atrio tenía aquí una cortina, ¿sí? Que era a manera de puerta. Imagínate esto, Dios le dio a Moisés todas las indicaciones, tanto los materiales con lo que tenía que estar levantado, todo hasta la barda, hasta las telas y los colores que tenía que tener cada uno de los velos, o cada una de las mantas, o cada una de las cortinas que esto tenía. Abre tu Biblia por favor en Hebreos 9 del 2 al 3. Hebreos 9 del 2 al 3, ¿sí? No me lo pongan en la pantalla. Vamos a dejar eso, vamos a dejar esa imagen ahí. Yo lo voy a leer y las personas me van a seguir ahí en su Biblia, ¿sí? Hebreos 9 del 2 al 3 dice lo siguiente: porque el tabernáculo, dice, estaba dispuesto así. Dice, esto es lo que quiero nada más es que tú sepas las dos cámaras que existían. Más que lo que quiero que veas es eso. Dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, y estaba tal, tal y tal. Y luego dice en el 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Lo que quiero decirte es esto, es comprobarte que no te estoy inventando las cosas. Así decía cómo estaba compuesto este lugar: lugar santo y lugar santísimo. ¿Ok? Muy bien, vamos a poner la segunda diapositiva por favor. El lugar santo, vamos a entrar a este lugar santo. Estaba, fíjense bien, ahí está, ahí va a tener algunos datos. Bueno, tenía ciertas medidas. Las medidas no se las inventó Moisés, pues hagan más o menos así, de este tamaño. No, Dios se las dio. En la Biblia tú vas a encontrar que decía que medía 20 codos, 10 codos, porque era la medida que se hacía. Haciendo una conversión en base a lo que medía un codo, yo ya te puse aquí en metros lo que era. El lugar santo que vimos anteriormente medía 9.20 metros de largo. ¿Me regresas al anterior, por favor? Nada más perfecto. Este es el lugar santo. De aquí a este punto medía 9.20 metros aproximadamente. Unos dicen más, unos dicen menos, pero es cosa de nada. Y medía de ancho, que es esta parte de aquí a aquí, aquí, medía de ancho 4.50 metros, ¿sí? Que es más o menos lo equivalente a 10 codos, ¿ok? Y para entrar precisamente a ese lugar era necesario pasar por los atrios, es decir, tú no podías entrar por acá. La única puerta que había para entrar al tabernáculo era por la puerta de los atrios, por decirlo así, que estaba aquí. Por aquí entrabas para poder llegar a este lugar y poder entrar al lugar santo, ¿ok? ¿Sí o no? Bueno, dentro de este lugar santo se encontraban tres utensilios, que son las generalidades del tabernáculo y que son los que señala la Escritura, o eran quizás los más grandes que había ahí. Pero mira lo que encontramos ahí. A tu lado derecho, ¿te acuerdas que te dije cómo teníamos que ver la habitación? Tú no podías entrar acá, por acá. O sea, tú no puedes decir, no voy a entrar, el sumo sacerdote se venía por acá y entraba por una puerta secreta aquí atrás. No, el sumo sacerdote para entrar a este lugar tenía que entrar también por aquí, y luego pasar por aquí, y luego entrar por aquí para entrar al lugar santísimo, ¿ok? No había otra puerta. Entonces cuando tú ves, tú lo tienes que ver desde la perspectiva de la entrada, para yo poderte decir que lo que había a la derecha, cuando tú entrabas al lugar santo, a la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, ¿ok? Por eso te lo digo que lo mires de la entrada. Es tu mano derecha. A tu mano derecha encontrabas esta mesa, ¿ok? Y esta mesa, vamos a ponerle a la segunda diapositiva, por favor. Vamos a estar ahí jugando. ¿Qué es esta? Mira, más o menos, ahí está el dibujito. Tenía estos panes. Bueno, esta mesa estaba hecha de madera de acacia. Y cada cosa, cada artículo, como te lo dije, representaba algo que tenía que ver con Jesucristo. No voy a entrar en detalle, esas son las particularidades, pero la madera de acacia
tiene unas cualidades o características que de cierta manera hacen semejante a lo que iba a ser Jesucristo. Sí, era una madera incorruptible, era una madera muy resistente, era una madera muy fina también. Entonces imagínate, todo esto era imagen de lo que había de venir. Hablaba de nuestro Señor Jesucristo, un hombre incorruptible, ¿sí? Un hombre totalmente resistente. Recordemos que fue golpeado, ¿sí? Era un hombre totalmente resistente. Entonces cada cosa tenía su sentido. Bueno, esta mesa estaba también recubierta de, ¿sabes de qué? De oro puro. Imagínate esto, de oro puro. Y cada día de reposo entraban, ¿sí? Cada día de reposo a cambiar o a surtir la mesa de panes, que eran 12, nos dice la Escritura. Y esos 12 representaban las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces imagínate, estaba esa mesa y estaban esos 12 panes ahí. Y esto era, hermanos, y lo hacían en reconocimiento, escucha, y recordatorio continuo de que Jehová era precisamente el pan de vida, de que Jehová era su sustento, de que Jehová era quien les proveía y les daba provisión. El pan representaba precisamente el sustento y la provisión diaria de Dios. Ahora imagínate esto, ¿cómo iba a ser esto imagen de lo que había de venir? ¿Te lo puedes imaginar? Jesucristo es el pan de vida. Esto estaba representando y hablaba, como te digo, de la sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo. Esto simbolizaba precisamente a nuestro pan de vida, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, que es el Evangelio. Y también es un símbolo y era un símbolo de comunión, de dependencia y de pacto entre Dios y su pueblo, el tener estos panes ahí. Mira lo que dice Levítico 24:5. Levítico 24:5. Búscalo por favor, todo está ahí junto, Éxodo, número, todo, Levítico, están ahí juntitos todos. Búscale por ahí, Génesis, y empieza ahí todo. Son los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y mira lo que era esta mesa, dice ahí Levítico 24:5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, que eran los 12 panes que acabamos de ver que estaban ahí. Y cada torta será de 2 décimas de efa. Era una medida. Ya te dije, esto lo vamos a ver en un futuro en las particularidades, también las medidas, ¿sí? Ahorita no me puedo meter porque imagínate, si así nos hemos tardado, ¿cuánto nos vamos a tardar? Versículo 8, 24:8, Levítico 24:8. Mira lo que dice allí. Dice: cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová y en nombre de los hijos de Israel. Y fíjate lo que dice aquí, como pacto perpetuo. Esto representaba precisamente el pacto de Dios con su pueblo. Y dice y en el versículo 9, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, etcétera, etcétera. Yo quiero decirte algo, ¿recuerdas a Aarón? ¿Sí o no? Aarón y sus hijos fueron apartados por Dios para precisamente ejercer las funciones del sacerdocio. ¿Recuerdas a Zacarías? Bueno, Zacarías estaba casada con Elizabeth, hija de Aarón, que era el sumo sacerdote, que era el sacerdote. Su familia estaba destinada, por eso Zacarías servía en el sacerdocio. Entonces, imagínate, él servía precisamente de sacerdote, ¿ok? Entonces, entrando al lugar santo, tenemos la mesa, ya sabes, de los panes de la proposición, y ya sabes a lo que se refiere. Además de esto, vamos a la diapositiva 2, encontramos que también había un candelero de oro. Y el candelero de oro, entrando al lugar santo, estaba a la mano izquierda. Vamos a la primera diapositiva, por favor. Eso. Abraham, ¿verdad? Ahora estás al mando tú, Abraham. Muy bien. Aquí estaba. No se ve muy bien, pero aquí es este que está aquí. A mano izquierda. Ahora sí regresamos a la otra, por favor. Y es algo así más o menos. A la diapositiva 2. Sí, es algo así. ¿Ok? Bueno, aunque aquí creo que eran como unas flores donde se ponía el aceite precisamente, que era el que mantenía la llama encendida. Pero bueno, muy bien, iglesia. Entonces, vamos a ver que este candelero era de oro, pues. Y era la única luz dentro del tabernáculo. No había otra puerta, no había ventanas, ¿sí? Y bueno, imagínense usted esto, no había cómo poder entrar ahí si no había algo que alumbrara. Bueno, la función del candelero tenía precisamente el ser la luz
dentro de ese lugar. Yo no sé si esto te empieza a hacer algo de ruido con relación a Jesucristo, ¿verdad? Y luego fíjate bien, estaba hecho a mano, a golpe de martillo, dice la Escritura, hecho de oro puro, y representaba a aquel que vendría precisamente a ser la luz del mundo, es decir, a Cristo. Ahora ya te hace secuencia lo que te estoy diciendo, ¿no? Todo tenía relación con aquello que había de venir. No era nada más porque a Dios se le ocurrió hacer estas cosas así. Números 8:4, ponlo por favor en la Escritura. Mira cómo dice ahí. Ahí nos habla de la hechura del candelero. Dice, y esta era la hechura del candelero, dice, de oro labrado a martillo. Números 8:4. Ahí está, ya se los pusieron ahí en la pantalla. Dice, y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores. Mira, aquí lo dice, era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Ok, iglesia, imagínate esto. Dice que estaba hecho a golpe de martillo. Esto también muchos comentaristas lo han relacionado precisamente con aquello que había de sucederle a Jesucristo cuando fue golpeado, ¿sí? Cuando fue golpeado, la madera representaba precisamente su resistencia, pero fue el molido a golpes, ¿sí? Fue quebrantado a golpes. Entonces, por eso lo relacionan con el golpe de martillo al candelero, lo relacionan a esos golpes que recibió Jesucristo, que fue golpeado por nosotros, imagina. Entonces, ese era el segundo elemento que había allá. Y finalmente, para terminar la enseñanza del día de hoy, dentro de ese mismo lugar, dentro del lugar santo, vamos a poner la segunda diapositiva, se encontraba algo que tú ya conoces, el altar del incienso, ¿sí? Que es este que está aquí. Ahora vamos a poner la número 1. Ese se coloca aquí, dice altar. Aquí estaba el altar del incienso. Y ahorita vamos a ver algo muy importante que te decía yo por la dirección y todo. Yo no sé si tú recuerdas, este es el lugar donde Zacarías entró ese día a ofrecer el incienso en su servicio sacerdotal. Bueno, ahora vamos a ver Éxodo en la nueva traducción, en la traducción al lenguaje actual, en el archivo. Ya te traigo ya sufriendo, Abraham. Ni modo, es que estas son mucha Biblia. Éxodo 45, traducción al lenguaje actual, no lo tienes, velo aquí. Y dice lo siguiente: el altar de oro para quemar el incienso lo colocarás, dice, frente al cofre del pacto, y luego colgarás la cortina que va a la entrada del santuario. ¿Ok? Fíjese bien porque tiene que ver, y es muy importante tomar la dirección de dónde vamos a ver las cosas, la perspectiva de dónde vamos a ver las cosas. Porque a muchos les ha causado confusión, o cuando empiezas tú a estudiar esto, les causa confusión de dónde se encontraba el altar del incienso. A lo mejor lo que ya lo hemos visto, siempre lo identificamos ahí, nunca habíamos hecho esta reflexión. Pero si tú te pones mirando desde adentro del lugar santísimo, dice la Escritura que el altar del incienso se encontraba frente al arca del pacto, la colocarás frente al arca. Entonces, si hubiera una entrada por atrás, digámoslo así, para llegar al lugar santísimo, y tú vieras de frente así, tú dirías, está el arca, y luego te dice que está frente al arca del pacto. Y luego dice, y luego colocarás la cortina. ¿Dónde te queda eso? ¿Dónde te quedaba el altar? Te quedaba dentro del lugar santísimo. Si tú lo ves partiendo de dentro hacia afuera. No sé si me explique. A ver, hijo, ponme por favor la primera diapositiva. Si yo leo este texto que les acabo de leer, pero lo veo aquí, yo me coloco en esta posición, aquí, ¿sí? Aquí hubiera una entrada, entonces yo entendería que la indicación fue que frente al arca, este altar lo pusiera aquí, y luego dice, y luego la cortina, ¿sí? Si tú lo ves de esa forma es erróneo, porque tú estás viendo desde un lugar donde no había una entrada. Entonces siempre se tiene que colocar. Por eso les digo, hay algunos que le ha causado confusión esto cuando estás aprendiendo. No, lo que dice es, tú lo pondrás, como tú estás aquí en la entrada, tú ves así. Te decía yo, tú tienes que ver la perspectiva. Dice, tú lo pondrás sí, frente al arca del pacto, pero después de eso, la cortina, ¿sí? Y eso nos da la seguridad de que el altar del incienso se encontraba en el lugar santo, no en el lugar santísimo. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, entonces eso es lo que cambia. El quemar el incienso, ya lo vimos la semana pasada, tenía dos funciones: aromatizar el lugar y representaba algo más, que eran las oraciones del pueblo de Israel que estaba haciendo, precisamente dice la Escritura, a la hora del incienso.
que era cuando se juntaba el pueblo de Israel en el atrio, en las partes del patio, y se ponían a orar cuando entraba el sacerdote a la quema del incienso. Eso representaba, hermanos, lo que viene a ser el incienso, las oraciones que el pueblo de Israel hacía y subían delante de la presencia de Dios como una ofrenda de olor fragante. ¿Ok? Bueno, hermanos, miren, la próxima semana, ¿sí?, vamos a estar concluyendo este estudio. Para mí no está de menos, lo más fácil es agarrarme predicando como lo hacemos siempre, pero realmente a veces siento la necesidad de que veamos y conozcamos cuáles son las funciones y cuáles son las posturas de esto para poder valorar un poco lo que Jesús hizo y poder entender cómo es y qué relación tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Ok? Era un reflejo de lo que había de venir. No podemos descartar el Antiguo Testamento. Es que ahora estamos en la gracia y ahorita todo lo predicamos nada más del Nuevo Testamento. Muchos así están, predican puro Nuevo Testamento, pero nunca nos regresamos a ver lo que vino, lo que era el inicio y cómo fue que sucedió aquello. Por eso es importante, ¿ok? Vamos a terminar con esto diciéndoles que pues venga a ser otra semana para que pueda ver las otras diapositivas. Está muy interesante porque vamos a ver lo que había en el lugar santísimo y vamos a ver lo que había en los atrios y qué representaba cada una de estas cosas. Amén. Vámonos, como le digo, con esa tarea de escudriñar más las escrituras, de aprender más acerca de nuestro Dios. Amén. Incline su rostro, por favor. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, hoy te bendecimos una vez más, Señor, yéndonos de aquí, Señor, con alegría y con gozo, Dios, sabiendo que tú estás, Señor, en control de todas las cosas en nuestra vida. Que hoy podamos, Señor, salir y ser, Señor, dignos representantes de tu evangelio, Dios. Ayúdanos a comportarnos correctamente. Ayúdanos a ser un ejemplo tuyo y a dar testimonio, Padre, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Toda la gloria, Dios, y toda la honra sean para ti, Señor. Nos vamos de este lugar, mando de tu presencia, Señor, siempre bendecidos por tu palabra. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.